Hola, ¿qué tal, gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizzo y bienvenidos al episodio 1017 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Ciudad de México, en México, Jorge Rosas. Jorge, ¿listo para la parrilla? Listo, Alex. Jorge Rosas es abogado, speaker y conferencista, impulsor y agente disruptivo en temas de servicio al cliente, diversidad e inclusión, bienestar, emprendedurismo e inteligencia colectiva. Apoya a las empresas para reunir al mejor talento en equipo y guiarlos hacia la felicidad laboral. CEO de WeWow y Delivering Happiness México. Empresas líderes a nivel mundial en temas de talento, formación de líderes y transformación cultural. Fue el director global de diversidad, inclusión para Disney, ESPN. Wow, Jorge, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti. ¿Cantas en karaoke, baila flamenco o te gusta el reggaetón? Queremos conocerte hoy, hermano. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, y feliz año, desde luego. ¡Feliz año! A todo el mundo que nos escucha el día de hoy. La verdad es que algo curioso, fui actor de teatro musical. Todavía a la fecha disfruto enormemente cantar canciones de teatro musical cuando voy en el tráfico a todo volumen y a todo pulmón. Eso es algo muy curioso. Hice más de 12 obras de teatro. Wow. Y bueno, eso a la fecha sigue siendo parte de lo que hago en los escenarios como speaker, ahora desde otra perspectiva, hablando de temas de liderazgo, de cultura, de cambio y de felicidad en el trabajo, mi querido Alex. Qué interesante todo eso, y eso de la actuación musical, algo así como operático. Me imagino que hay distintos tipos de estilos en esto, pero qué interesante eso. Ahora, Jorge, antes de entrar aquí en tu jornada completa de emprendimiento, ¿verdad? Retrocedamos un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano? Fíjate que eran unas tortas, que me hacía una torta de jamón con huevo y queso derretido y mucho chile mexicano, eso sí, que me hacía mi mamá cuando era pequeñito. Bueno, a la fecha se la sigo pidiendo cada vez que la visito. Y ese sin duda alguna era un manjar de Dios. No lo dudo. Venía con todo eso, ¿no? Sí, fantásticas, unas tortas riquísimas, deliciosas, que además yo me hice muy fan desde chiquito y a la fecha me trae grandes memorias. Yo creo que los sabores de la comida te transportan al pasado, ¿verdad? Al igual que los olores. Y tenía las dos. Olía riquísima y sabía riquísima. Y para aquellos, porque nos escuchan en todas partes del mundo, Jorge, las tortas en México es como una especie de, quizás como hamburguesa, pero no es una hamburguesa, sino es con pan, es correcto. ¿verdad? Un sándwich grande y con todo eso relleno. Allá le dicen o le llaman tortas. Es tremenda torta esa. Es correcto. Acá en México, acuérdate, Alex, que tenemos la vitamina T, que son tortas, tacos, tamales, tostadas y cualquier otra cantidad de artículos que eso es un multivitamínico, hermano. Es correcto. Ahora sí, entrando en tus neuronas de emprendedor, Jorge, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza como hombre de negocios, como emprendedor, al día de hoy, donde genero mayor impacto y puedo ayudar a más gente, es esta. ¿Cuál sería? Pues mira, yo te puedo decir que desde que inicié en esta nueva era de emprendedor, de empresario y buscando generar una base importante de clientes, yo creo que algo que a mí me ha sido muy útil y que creo que a cualquier emprendedor le es muy útil es esta capacidad de aprender rápidamente. Yo le llamo learning agility. Y eso es algo que un emprendedor tiene. Un emprendedor se está jugando el patrimonio en cada decisión, claro, se está arriesgando en cada contratación que hace para su equipo de trabajo y tiene que rápidamente, sin soberbia, aprender de sus errores y desarrollar una agilidad de aprendizaje muy particular. Y esto es algo que viene innato en un emprendedor, esta capacidad de saber tomar riesgos, aprender de los errores y corregir el rumbo de inmediato. Algo que nosotros hacemos en WeWow para las diferentes compañías a las que atendemos, a las que servimos, es desarrollar algunas habilidades para las empresas, sean o no startups, porque yo creo que las grandes empresas, los grandes corporativos tienen muchísimo que aprender de los emprendedores. Y una de esas cosas que tienen que aprender es cómo tomar decisiones ágiles, sin burocracia, aprender de los errores y seguir avanzando. Ahora fíjate, estaba mencionando de todas las cosas que haces, que eres un agente disruptivo, ¿verdad? Los cambios, lo que no está, romper los paradigmas y todo eso. Atiendes y sirves a empresas
¿correcto? A conseguir equipos de trabajo, los mejores y todo eso. La parte de disruptiva y la parte de conseguir equipos, ¿qué estás viendo que la gente, los negocios están haciendo a la hora de generar estos equipos que según tú no sirven, deben dejar de hacerlo ya porque no aplica? ¿Y qué no estamos haciendo a la hora de crear estos equipos de trabajo que deberíamos implementarnos y llevarnos de Jorge Rosas hoy mismo y hacerlo en la tarde? Primero vamos distinguiendo entre innovación y disrupción, porque yo creo que ahí es donde comienza todo. Innovación es hacer mejor lo que hacías antes. Disrupción es matar lo que hacías antes. Y esa es una diferencia sustancial. Uber no hizo innovación, no mejoró los taxis. Cambió el modelo de negocio y mató por completo el modelo de los taxis para crear un nuevo modelo en el cual vinculaba al dueño de un vehículo con el que tenía la necesidad de transportarse a través de una plataforma tecnológica que mejoró la experiencia del consumidor. Y en el tema de los equipos de trabajo es exactamente lo mismo. El que crea que liderar un equipo de trabajo hoy en día, después de todo lo que vivimos, va a ser exactamente igual que antes de la pandemia, está absolutamente equivocado. Lo primero que tenemos que entender es que están viviendo una fatiga emocional generada del ámbito digital. También se le llama fatiga digital o fatiga pandémica. Y esto es algo que ha sido ampliamente estudiado. En alguna ocasión, en una de mis conferencias en Norteamérica, escuché que el mundo está emocionalmente amputado, ¿no? Y es que estamos en piloto automático después de todo lo que pasó. Oye, no es para menos, Alex. Tuvimos una pandemia, estamos enfrentando una guerra, una crisis económica, una hiperinflación, una tensión muy grande a nivel político en todo el mundo, una polarización gigantesca. Ya nomás nos faltan los zombies, ¿no? Y yo creo que es evidente que esto impacta emocionalmente a la gente. Entonces, primera cosa, tenemos que saber gestionar la energía de los equipos. No es el tiempo, es la energía. Primera cosa que hay que cambiar de raíz, no se gestiona el tiempo, debes gestionar la energía. Para poder gestionar la energía, uno de los elementos centrales es la priorización. Y esta frase la escuché en alguna ocasión en una conferencia que di en Nueva York. Un conferencista decía, the main thing is to keep the main thing the main thing. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Si nosotros le seguimos diciendo a nuestros equipos que todo urge, que todo es importante, pues entonces estamos cometiendo un grave error, porque cuando todo es importante, nada es importante. Así es. Eso le quita la energía a la gente de enfocarse en lo más importante para empezar a hacer 30 cosas. Entonces, para cuidar la energía, priorización, desde luego, empatía y compasión, porque es evidente que la gente puede estar atravesando después de todo este fenómeno por momentos difíciles, por momentos complicados. Escuchaba un dato que la Organización Mundial de la Salud reportaba que 4 de 10 personas durante el último año y medio y 2 años han reportado depresión, ansiedad o burnout. Y eso es claramente un cambio en las reglas del juego. Y yo te diría que el tercer elemento para cuidar y sostener la energía es energizar a todos los días. Energize everyone, every day, ¿no? A todos los días. ¿Pero por qué a todos los días? Porque usualmente la gente que no se queja es la que cae en burnout. El burnout es el síndrome de los altos ejecutivos de alto desempeño y que entregan grandes resultados. Los que te dicen, no hay problema. Claro que no, yo aquí estoy, yo me siento perfecto, yo le sigo, es más, pásame otro proyecto. Y al cabo de un tiempo, ¡pum!, viene este fenómeno de burnout, que no es otra cosa que una fatiga emocional, un desgano generalizado por hacer las cosas e impacta primordialmente al que no se queja y al que entrega grandes resultados. Por eso el líder tiene que entender que esto ya cambió, esto no es como era antes. Hoy cuando alguien te dice que está cansado, que está preocupado, que está triste, hay que atender esa situación, pero también al que no te lo dice, también al que te dice, todo está bien, échame el proyecto, yo puedo con eso. También a él hay que atenderlo emocionalmente. Esa es una de muchísimas cosas que hay que gestionar de manera diferente en los equipos el día de hoy, que antes, pues definitivamente era diferente. Gente de éxito, retrocede un poquito el audio, vuelve a escuchar lo que acaba de decir Jorge para que le des el tono al resto del día. Hoy es un 1 de enero para que le des el tono a todo tu año. Cuando las cosas pasan, todo el resto no queda estático, ¿verdad? Ni queda constante. Todo hay que ajustarse. Y este es el momento de hacerlo. Hazlo aquí y hazlo ahora. Ahora te pregunto, Jorge, ¿cómo se te ocurrió esto, hermano? ¿En qué momento fue que tú dijiste, wow, esto es lo mío?
yo voy a hacer que esto crezca, voy a ayudar a las compañías a crear líderes, a dar conferencias. No sé qué hacías antes, si fuiste empleado anteriormente, si es así, cuál fue ese empleo, pero ¿cómo fue que dijiste, bueno, voy a salir de aquí, voy a empezar esto? ¿Tú recuerdas ese momento? ¿Te estabas comiendo una torta de esas bien sabrosas, hermano? Cuéntanos. No, a ver, sí tuve un empleo. Durante muchos años fui empleado de diferentes organizaciones. Déjame contarte, mi primer trabajo fue de vendedor ambulante en las calles de la Ciudad de México cuando yo tenía 14 años de edad, ¿no? Ahí aprendí a vender. ¡Wow! Tremenda escuela. Sí, tremenda escuela. Ahí aprende uno lo que es ganarse el pan, ¿no? Es para hacer las tortas, ¿Ah, ¿verdad? sí? Pero después de esto yo estudié Derecho, la carrera de abogado en una escuela en México, la Escuela Libre de Derecho, y después esto estudié en Estados Unidos. Tuve una gran formación académica. En Estados Unidos estudié en la Universidad de Pensilvania, en Stanford, en Wharton y en Harvard. Tuve la suerte de pasar por varios estudios allá y trabajé como socio en una firma de abogados que se llamaba Baker and McKenzie, que también tiene sus oficinas allá en España, en Paseo de la Castellana, en Madrid, para ser precisos. Y bueno, pasé desde pasante hasta socio de la firma, posteriormente en una farmacéutica, luego en una empresa que se llama Cinépolis, que también opera en España, digamos la que es dueña de Yelmo Cinemas, esta empresa de exhibición cinematográfica muy conocida allá en España. Después de ahí en Disney, The Walt Disney Company en Nueva York, con una posición global llevando todos estos temas de diversidad, de inclusión, de felicidad, de bienestar para 64 países en todo el mundo, basado en ESPN, que es una de las filiales del grupo de The Walt Disney Company, encargada de promover precisamente la innovación y la disrupción. Yo no sé si tú sabías, Alex, pero The Walt Disney Company tiene muchas compañías, Pixar, Lucas, Ajá. Marvel, y una de ellas es ESPN, esta cadena de deportes. Y ahí se detona la disrupción de la compañía. ESPN Plus fue una de las plataformas pioneras en transmisión on demand de programas deportivos, y de ahí surgió Disney Plus, que hoy está en todas las plataformas y en los hogares de todo el mundo. Pues surgió desde ESPN y yo era el encargado de un programa muy importante que se llamaba The Workplace and Workforce of the Future, el lugar de trabajo para la gente del futuro. Y entonces parte de lo que me tocó hacer fue investigar qué macrotendencias vendrían para el mundo, qué cosas necesitaría el empleado, tanto de una startup como de una empresa transnacional o una empresa local, para poder estar feliz en lo que hacía, para poder estar contento en su trabajo. Y de ahí, pues surgió la inspiración. Cumplí 40 años y como nos pasa a los 40 años, se nos viene esta midlife crisis o esta crisis de mitad de vida y dices, tengo que innovar, ya tengo que hacer mi negocio, tengo que abrir mi compañía. Claro. Y lo que hacía yo para Disney, ahora lo hago pues para cientos de compañías en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y trato de ayudarles a las compañías a tener el mejor talento, a que los líderes sean mejores líderes, líderes disruptivos, empáticos, cercanos, inclusivos, y también a lograr acompañar a las empresas en este tremendo momento, que es un momento de amplia transformación y de mucha catarsis respecto a lo que tienen que dejar de hacer para dar paso a lo nuevo. Ahora, Jorge, vamos a decirnos la verdad en este sentido que te voy a preguntar. Detrás de todas las cosas que vemos en Instagram y en todas nuestras redes, ¿verdad? Esas vidas perfectas, sabemos que el emprendedor tiene un detrás de cámara donde no todo es color de rosa todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos momentos, así como en la receta, los ingredientes amargo, dulce, picante, de distintos sabores. Generalmente los amargos nos dejan unas grandes lecciones. En este caso, 2 momentos tuyos como emprendedor, 2 historias reales que te hayan sucedido. El momento más amargo como emprendedor, ¿qué pasó? ¿Por qué te dolió? ¿Qué sucedía? ¿Un socio? ¿Qué sé yo? ¿Una negociación? Y la mayor lección que te quedó. Y después el momento más sabroso. Algo que hayas logrado que dices, wow, Alex, finalmente se me dio. Wow, qué sabroso esto. ¿Podrías contarnos esas 2 historias? Encantado, encantado. Bueno, uno de los más complicados fue, desde luego, al inicio de la pandemia. Yo ya llevaba un par de años como conferencista internacional, ya había logrado posicionar mi marca personal y la marca de la compañía que había adquirido para poder prestar los servicios de consultoría y de asesoría a las compañías, y tenía agendadas 40 conferencias presenciales, 40. Muchas de ellas ya me las habían pagado, yo ya me estaba saboreando ese dinerito para irme de viaje con mi familia y a vacacionar, y de pronto venga la pandemia, ¿no? ¿Y cuántas crees que me cancelaron de esas 40? Pues las 40.
todas. Todas. Y obviamente Wow. a pedir de regreso el dinero porque era un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, ajeno a las compañías, y por ende me pedían de vuelta el dinero que me habían dado como anticipo para reservar la fecha de la conferencia, ¿no? Tuve que renegociar algunas, tuve que devolver el dinero de varias, tuve que pues buscar de alguna manera generar esa negociación caso por caso muy puntual con cada uno de esos diferentes clientes. Pero lo cierto es que de la noche a la mañana yo no tenía un centavo. No tenía un centavo. Me acuerdo que hablé en ese momento con mi familia y les dije, no hay ni para la escuela, ni para la renta, ni para la casa, ni para nada. No hay absolutamente nada disponible en estos momentos y lamentablemente pues habrá que reinventarse. Hablé con los burós de speakers, con los que ya trabajaba y les dije, vamos a regalar una conferencia a todos los clientes de los burós que se llama Leading Virtual Teams o liderando equipos virtuales. Y la vamos a regalar. Contraté una plataforma, en ese entonces se llamaba GoToWebinar, la plataforma, que era algo que existía. Ya hoy Zoom y Teams y bueno, ya hay cualquier cantidad, pero en ese momento no estaban en auge y contraté esa plataforma. Me costó un poco cara, ahí utilicé lo poco que me quedaba y de ahí empezamos a regalarlo y tuvimos a más de 1,000 clientes conectados en esa sesión gratuita porque nadie tenía idea de cómo liderar un equipo virtualmente, ¿no? Si bien había gente que ya hacía home office de manera esporádica, esa no era la regla. Tú lo recordarás perfecto. La regla era el trabajo presencial y de repente algo de trabajo Claro. virtual. Pero de la noche a la mañana todos pasamos de presencial a virtual 100%. Y entonces yo trabajaba en Disney, trabajando de manera virtual. Yo siendo responsable de varios países, todo mi trabajo era virtual. Entonces sabía cómo liderar equipos virtuales. Además, yo soy consultor de Harvard y había dado un curso de Leading Virtual Teams para Harvard en Latinoamérica. Entonces tenía toda la información fresca y regalamos el curso. No te puedo decir que fue sencillo. Al principio la gente era muy, digamos, escéptica respecto a esta posibilidad de empezar a manejar las conferencias virtuales y al cabo de 2, 3 meses empezaron a llegar solicitudes por conferencias virtuales y después eso se volvió la norma al cabo de algún tiempo y de allá para acá Claro. son más de 400 conferencias, mi querido Alex, que hemos dado desde ese día 20 de marzo del 2020 para acá. Son más de 400 conferencias, afortunadamente. Enhorabuena. Ahora fíjate, ahora se siente muy sabroso, ¿verdad? Después de todo eso que has contado hasta este punto, pero en el momento ese era amargo. En una frase, para que nuestra audiencia se pueda llevar clara la lección, ¿cuál sería la lección específica, la mayor lección que te quedó del momento difícil? Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que hay que estar dispuesto a matar a nuestro bebé. Y cuando te digo nuestro bebé, desde luego no me refiero a un bebé humano, me refiero metafóricamente a lo que nos llevó hasta ahí, ¿no? Yo te puedo decir que en ese momento mis conferencias, mi querido Alex, eran de felicidad, de happiness, era el tema preponderante. Y de pronto, pues los clientes me decían, ¿cómo happiness, Jorge? Ahorita, ¿de qué estás hablando? Estamos en un momento muy duro, llenos de miedo, y cambió la conferencia. Dejé a un lado todos los materiales de happiness y creamos una conferencia que es Leading Virtual Teams o Liderando Equipos a Distancia. Y la segunda fue del miedo a la motivación. Cómo reconvertir el miedo que sentía la gente en la motivación que requería para salir adelante en una crisis. No se me va a olvidar el director general de Xcaret, que es un lugar emblemático en la península de Yucatán. El que no lo haya visitado por allá en Europa tiene que ir a visitar este lugar porque es un lugar extraordinario, es un lugar que habla de México y donde hay mariachis y hay un montón de cosas, se llama Xcaret. Anotado. Y este lugar, el director general me dijo una frase que les va a gustar mucho. Cuando llegué a ofrecerle mi conferencia de happiness al inicio de la pandemia, me dijo, Jorge, calzones primero, ¿no? Aquí de lo que se trata es que no se mueran y ya después hablamos de felicidad, lo que quieras, en un par de años, ¿no? Ajá. Y entonces, algo que me di cuenta y justo tiene que ver con el inicio de esta conversación, Learning Agility, ¿no? En ese momento había que matar el tema de happiness. Había que dejarlo a un lado por un momento y si no matarlo, por lo menos dejarlo en coma, ¿no? Con su respirador artificial. ¿Sí? Hoy se está hablando otra vez de happiness, pero en ese momento había que darle al cliente lo que el cliente necesitaba. Y alguien me dijo, cuando yo trabajaba en Baker McKenzie, en la firma de consultoría, alguien me dijo, al cliente se le vende lo que quiere y luego lo que necesita.
¿verdad? Y en ese momento lo que el cliente quería era saber cómo liderar equipos a distancia, cómo sacudirle el miedo a su gente, cómo poder transformar su negocio que estaba a punto de quebrar. Y entonces el gran aprendizaje, mi querido Alex, fue, a pesar de que yo acababa de comprar la franquicia de Delivering Happiness, a pesar de que mi gran tema era el tema de felicidad en el trabajo, había que matar a su bebé, había que matar a mi bebé en este caso, Exacto. y dejarlo a un lado y empezar a darle valor a lo que el cliente necesitaba, que era liderar equipos virtuales, transformación, reconvertir el miedo en motivación. Ese fue el gran aprendizaje. Ahora, Jorge, te pregunto, ¿te gusta el picante? Me encanta, soy mexicano. Claro que sí. Entonces, prepárate, hermano, con el chile, con el habanero, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com/clase. Nuevamente, recetadelexito.com/clase. Jorge, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da en los negocios? El soltar el control rápido. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento hoy en día, ¿quién sería? Bueno, The Walt Disney Company y en su momento Bob Iger, que ya está retirado, pero sin duda alguna él, cómo reinventó la compañía y cómo adquirió todos los negocios que adquirió, me parece algo sobresaliente. Una aplicación o una herramienta en línea que uses en tu negocio que te ayuda a tener mejores resultados, ¿cuál sería? Pues muchísimas, pero Slack es algo que utilizo actualmente para coordinar y poder gestionar a mi equipo de trabajo, que ya somos alrededor de 50 personas. Ahí se gestionan todos los proyectos, las citas, las reuniones, etcétera. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Escribir un libro. Estoy en las postrimerías de la publicación de mi primer libro y estamos definiendo el título. El gran paso es definir el título, que es todo un tema. Cuando esté listo, me avisas para colocarlo en las notas del episodio y que nuestra audiencia ponga sus manos allí en ese libro. Sí. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor, ¿cuál es? El mayor riesgo de la vida es no arriesgarse. ¿Tu hábito de oro? Es decirle a mis hijos y a mi familia que los amo y llenarlos de beso todos los días, porque esa es la fuente de energía primaria, el amor a la gente que amas. Un libro que te haya impactado que quieras recomendar. Es un libro de dos autores que se llaman Keller y Papasan. El libro se llama The One Thing o Una Sola Cosa. Cómo enfocarte en una sola cosa y tiene que ver con el tema de priorización que hablamos anteriormente. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadelexito.com/audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadelexito.com/audiolibro. Jorge, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito y es como una receta. Imagina que todo se va, Jorge, y tienes que empezar nuevamente. Pero tienes cubierta la comida y cubierto el techo. Solamente tienes que emprender. Tú podrías enumerar, así como en una receta, los ingredientes, en este caso los pasos claros, específicos y prácticos en esta actualidad que Jorge Rosas haría en los primeros 30 días si va a emprender nuevamente. ¿Qué harías en esos 30 días? Bueno, lo primero, siempre dicen que para poder tirar un árbol, si tienes 4 horas, hay que afilar el hacha 3 horas y pegarle una de las 4. Lo primero que yo haría es prepararme y entender perfectamente bien cuál es el dolor que quiero curar. Lo que decíamos, al cliente se le vende lo que quiere y luego lo que necesita. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cuál es el dolor que estás buscando curar? Ese es el primer paso, ¿no? Me dedicaría quizá de esos 30 días, 15, a entender en dónde está esa necesidad que hay que solventar, a conocer a mi cliente de primera mano para saber qué piensa, qué siente, qué le da miedo, qué le preocupa. Ese, digamos, sería el primer paso, ¿no? Entender al cliente, entender su dolor. Paso número 2, definir mi diferenciador para curar ese dolor. Creo que un mismo dolor se puede curar de muchas formas, ¿no? Hay muchísimas maneras de agregarle valor a un cliente, pero hay que encontrar la que te emociona y en donde tienes las fortalezas por el equipo de trabajo que tengas, por el antecedente académico o el antecedente laboral que tú tengas o por tus emprendimientos pasados. Yo estoy seguro que la gente es tan rica como el cúmulo de experiencias que tiene. Alguien me preguntó alguna vez,
Jorge, ¿en qué eres experto? Y yo le contesté, soy experto en fallar, soy experto en equivocarme, ¿no? Y yo creo que eso te da aprendizajes, porque el que más crece es el que más se atreve. Alguna vez un directivo en una empresa, yo le pregunté qué se necesita para ser el CEO de una empresa, era Nestlé la compañía. Y él me dijo, la gente que crece es la gente que corre al fuego. They run to the fire, me lo dijo en inglés, ¿no? La gente que corre no del fuego, al fuego. Entonces, esas experiencias te han dado fortalezas. Esas fortalezas se tienen que traducir en un diferenciador. Entonces, el paso 2 es, ya que encontré el dolor, paso 2, encontrar cuál es el diferenciador por el cual la gente me va a recordar. Y el paso 3 no es el menos importante, de hecho es el más importante, pero no por estar en el paso 3 quiere decir que sea menos importante. De los 4 pasos que te voy a anunciar es definir el propósito de mi emprendimiento, el por qué lo quiero hacer, ¿no? Mucha gente ha hablado del tema del propósito, yo hablo mucho del tema del propósito en mis charlas, en mis conferencias. Mucha gente confunde el tema del propósito con la misión de llegar a ser el número 1 del mercado. No, el propósito yo lo defino de una manera muy simple. ¿Qué echaría de menos el mundo si tu empresa dejara de existir? Ese es el propósito de una compañía, el por qué hace las cosas, el para qué. Invertiré una buena cantidad de tiempo en definir el por qué quiero hacerlo, ¿no? Porque al final la gente no sigue al líder, Alex, sigue la causa del líder, sigue el propósito del líder. Y el paso 4, naturalmente, es allegarme del equipo que me pueda llevar a cumplir ese propósito, trayendo siempre gente que sea mejor que yo en cada una de las diferentes actividades y en donde vibren en el propósito que yo he definido junto con ellos. Y yo creo que esta parte es esencial. Y de ahí, bueno, pues aprender y en el camino levantarse cuantas veces sea necesario. Never ending learning. Never ending learning. Mi gente de éxito. Ahí está la receta completa de Jorge Rosas. Jorge, podríamos pasar horas hablando de este tema porque hay mucha tela que cortar. Hermano, para despedirnos, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Claro que sí. Bueno, me puedes buscar directamente en Instagram, Jorge Rosas T. También así estoy como Jorge Rosas T en Twitter y me pueden encontrar como Jorge Rosas TLC en Facebook o Jorge Rosas Liderazgo en mi canal de YouTube. Esas son las maneras más fáciles de contactarme. ¿Y tu frase? Y la frase que les quiero dejar el día de hoy, que yo creo que es una de las frases más importantes que tenemos que recordar el día de hoy es, si estamos hablando tú y yo es porque nos quedamos en este mundo, Alex. Porque nos quedamos en este mundo después de todo lo que pasó y lo que nos tenemos que recordar todos los días es, no es por qué me quedé, es para qué me quedé. ¿Para qué me quedé? Y hoy, que es 1 de enero del 2023, creo que esa es la pregunta que te tienes que hacer. Hoy arranca un año maravilloso. Pregúntate, ¿para qué me quedé? La verdad es que la vida, mi querido Alex, y te dejo una subfrase, ¿no? Así como las películas que tienen el título y abajo un subtítulo, te voy a decir una subfrase. La vida es como una paleta de agua. Ajá. Le chupes o no, se acaba. Ahí está. Oye, Jorge, hermano, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito. Desde aquí, desde la ciudad de Miki, a donde estás allá en México, te envío un abrazo de oso, hermano. Que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí, te agradezco mucho, Alex, la invitación y nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Gracias mil. Gente de éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadelexito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Jorge Rosas y tendrás acceso a las notas del episodio, los enlaces, cómo conectar con Jorge y mucho más. Y si historias como esta hacen clic contigo, con tu vena de emprendimiento, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor allá afuera. Si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo Jorge Rosas y este servidor Alex Dalí Rizo. El chispeao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com/clase. Nuevamente, recetadelexito.com/clase.